Bueno, eh, saludos a todos y a todas. Estamos revisando aquí el taller de física experimental 2. Les voy a dar como unas ideas rápidas de lo que tienen que hacer. Para el primer punto dice calcula el valor promedio de t, les dan una tabla. Entonces deben escoger precisamente estos valores, calcular el promedio de ese valor y ese va a corresponder al tiempo promedio en segundos. Cuando le preguntan calcule el error asociado utilizando la desviación estándar, aquí les escribo cómo se calcula la desviación estándar. Entonces simplemente es tomar el dato, restarle el promedio, elevarlo al cuadrado, después se hace la suma con el siguiente dato menos el promedio elevado al cuadrado, etcétera, etcétera, y al final se divide sobre la cantidad total de datos menos 1. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos, menos 1 sería sobre 9. Listo. Con esa información ustedes pueden llenar acá el respectivo valor acá en esta casilla que se encuentra en blanco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay una casilla que está en blanco que es cuando el valor de alfa para el problema es de 0.40. Note que la incertidumbre para el alfa es de 0.02 centímetros. ¿Sí? Es decir que esto significa 0.20 más o menos 0.02. 0.25 más o menos 0.02. En cambio para el t tenemos incertidumbres diferentes. 0.320 más o menos 0.02, 0.281, 0.015, 0.258 más o menos 0.018. Recuerden que después del más o menos esas son las incertidumbres que se obtienen para la medición. ¿Listo? Para el tercer caso dice que, bueno, realizar un gráfico de t versus alfa. Pues aquí voy a hacer uso de Excel. Entonces ustedes, como es t versus alfa, significa que en el eje y va el tiempo y en el eje x va alfa. No sé si ustedes recuerdan que cuando les decían haga una gráfica de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, la variable posición, velocidad y tiempo iban en el eje y. Entonces aquí pues va a suceder exactamente igual. Entonces colocamos el valor de t y el valor de alfa, y lo que quiero notar es que acá simplemente voy a poner los valores. Entonces discúlpenme, pongo mejor aquí alfa y acá pongo a t, porque generalmente la primera columna corresponde a las x, ¿cierto? Entonces haciendo eso en Excel, voy a ampliar un poco más acá esto. Y entonces yo tengo ya unos datos que voy a ubicar rápidamente acá en la tabla. Ustedes hacen eso mucho más rápido. Entonces alfa es 0.20, 0.25, creo que es con coma. Tienen que mirar si es con coma o con punto, eso sí depende pues el software que estén ustedes utilizando. ¿Listo? Va solamente hasta, no es constante, 0.25, 0.30. Recuerden que esos ceros de más a la derecha son ceros significativos, entonces toca siempre tener en cuenta las cifras significativas. .43, 0.46, 0.49. Listo. Y hacemos lo mismo pues para los otros valores, ¿cierto? Entonces, acá esto va a ser bueno, toca calcular el valor rápido de ese t. Si mal no recuerdo es 0.227.
que es precisamente la casilla que hay que llenar, que hay que encontrar. Ese se obtiene con el promedio. Aquí tengo 0,220, 0,210 y 0,206. Listo. Entonces ustedes pueden agregarle o quitarle cifras significativas, ¿sí? Cabe recordar que el alfa solamente está con 2 cifras significativas después del punto, mientras que t está con 3 cifras significativas después del punto. Entonces eso es importante, como ustedes reporten siempre las unidades para cualquier laboratorio o cualquier toma de datos que ustedes vayan a tener. Listo. Entonces aquí ya uno puede hacer la gráfica, ¿sí? Siempre es un insertar una gráfica. Generalmente las de dispersión dejan ver mejor los datos. Recuerden que acá hay opciones en el Excel. En los ejes es bueno rotular los ejes, ¿sí? Entonces títulos del eje, entonces título bajo el eje acá. Entonces si este es el eje X, entonces esto es alfa. Y recuerden colocar las unidades, que son centímetros a la -1. Y para el caso del eje Y, entonces ese va a ser tiempo en segundos. Entonces listo, ya tenemos nuestra gráfica. No es precisamente una línea recta, pareciera que es una especie de curva, entonces toca buscar el mejor ajuste. En la versión que yo estoy utilizando el Excel es un Excel online, entonces no me deja hacer el ajuste, pero ustedes lo pueden hacer. Le dan este clic, que es el clic derecho, aparece línea de tendencia y agregar. Importante también, por ejemplo, mirar cómo pueden agregar las barras de error. ¿Listo? Entonces creo que acá en esta versión no me deja meter las barras de error, pero lo que sí me deja hacer es algo muy importante que les pido a ustedes en el punto número 4, que inserten, o mejor dicho, expresen su gráfica en escala logarítmica. Entonces acá aparece que en el eje horizontal mostrar eje con escala logarítmica, tanto el eje horizontal como el eje vertical. Y cuando se manda eso a una escala logarítmica, no sé si ustedes llegan a notar que aquí tenemos una línea casi recta. ¿Listo? Entonces cuando ustedes hacen el ajuste, yo por acá lo había hecho utilizando otro programa para graficar, por eso les digo a ustedes que utilicen cualquier programa para graficar. Pues había graficado precisamente el periodo versus alfa. Acá ustedes notan que aquí sí hay una curva. Es importante agregarle las barras de error. Espero noten eso. Si esto no hay necesidad. Y bueno, digamos, yo sobre esta curva puedo hacer una especie de ajuste, ¿sí? Yo utilicé un ajuste utilizando el programa, pero usted lo puede hacer en Excel. ¿Cuál es la desventaja de Excel? Cuando usted hace el ajuste, él le muestra estos parámetros, ¿sí? Le muestra la pendiente y le muestra también lo que se conoce como el punto de corte. Sin embargo, este programa sí les muestra los errores. ¿Listo? Errores que ustedes tienen que calcular. Entonces aquí yo grafiqué tiempo en segundos, alfa, con sus respectivas barras de error. La línea que se encuentra en rojo, si la alcanzan a notar, es precisamente el ajuste. Y ustedes pueden hacer el ajuste utilizando una potencia
o pueden hacer el ajuste lineal sobre la gráfica de los logaritmos. Eso todo ustedes lo hacen es automáticamente. Pero para cerciorarnos que estos valores estén bien, toca utilizar el método de los mínimos cuadrados. Método de los mínimos cuadrados, entonces simplemente ustedes lo que tienen que hacer es aquí, permítame borrar esto, calcular algunas columnas. En el archivo PDF que dice mínimos cuadrados aparecen unas fórmulas, la 7.37 y la 7.38. Esta B minúscula corresponde a la pendiente. ¿De quién? Del ajuste para una línea recta. Y esta A corresponde al punto de corte. Vamos a calcular esos valores y vamos a corroborar con lo que se obtiene anteriormente. Entonces, a ustedes les piden calcular acá, mire, recuerden que las X son alfas y las Y son T mayúscula. En este caso, pues toca calcular el logaritmo de las T, el logaritmo de los alfas. Y aquí hay algo muy importante que hay que calcular: el logaritmo de el logaritmo de alfa al cuadrado. ¿Listo? Vamos a hacer unas columnas calculadas, ¿sí? Simplemente lo que les estoy diciendo, bueno, acá voy a hacer log de alfa, aquí voy a hacer log de t, voy a hacer una que necesitamos que es log de alfa por log de t. Vamos a hacer otra que necesitamos, que va a ser log de alfa pero al cuadrado. ¿Listo? Entonces simplemente acá ponemos igual logaritmo de quién, logaritmo de alfa. Entonces listo, aquí ponemos logaritmo de t, que sería log de t. Recuerden que estamos trabajando en la base 10. Log de a por log de t simplemente es multiplicar log de alfa por log de t. Listo. Esta la necesitamos, que es logaritmo de este número que ya lo tenemos, perdón, logaritmo de este número pero elevado al cuadrado. Listo. Entonces simplemente voy acá a arrastrar, voy a disminuirle las cifras significativas. Listo, para que sea un poco más uniforme la tabla. Entonces voy a calcular la pendiente, que en el archivo de mínimos cuadrados se llama B minúscula. Entonces simplemente voy a comenzar a reemplazar lo que me dice acá el método. Entonces dice que la pendiente se puede calcular como simplemente n, que es el número de datos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ¿sí? Pero antes de eso, discúlpeme, voy a sacar las diferentes sumas. ¿Por qué necesito las sumas? Porque esto, si ustedes se dan cuenta, en la ecuación 7.37 son sumas de la multiplicación de los logaritmos, la suma de un logaritmo por la suma del otro logaritmo, etcétera, etcétera. Entonces simplemente voy a calcular esas sumas. Entonces va a ser algo muy sencillo. Ponemos suma en Excel. Listo. Y ahora sí podemos calcular la pendiente. Entonces la pendiente ahora sí va a ser n, que va a ser el número de datos, que van a ser 9 para este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 multiplicado. Entonces dice
Logaritmo de xy por logaritmo de y, y entonces simplemente es coger esta tabla, logaritmo de a por logaritmo de t, pero necesitamos la suma, entonces por la suma, listo, menos la multiplicación de las sumatorias, quiere decir que tengo que multiplicar logaritmo de alfa, su suma, multiplicada por logaritmo de t. Voy a meter esto en un paréntesis, ¿sí? Porque todo eso va a estar dividido entre quién. Entonces, entre el mismo n, es decir, entre los mismos 8, multiplicado ahora por la suma de los logaritmos de alfa al cuadrado. Ojo, significa que voy a tomar el logaritmo, lo elevo al cuadrado y la suma es la que voy a poner ahí, es decir, este término de ahí. ¿Sí? Menos la suma de los logaritmos al cuadrado. Entonces, esa va a corresponder al logaritmo de alfa, pero elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá aparece un número que es menos 0.48. En el programa que yo utilicé, tengo precisamente esto. La pendiente es menos 0.4815219421. En el Excel, menos 0.48239482. Tal vez si yo utilizo más cifras significativas, mejore la precisión, ¿sí? Entonces acá está dando 0.48239482 y acá en el programa 0.481521. Entonces este programa es muy bueno porque pues realmente me está dando ese ajuste. Si ustedes utilizan Excel, tenga la certeza que este número va a ser completamente igual al ajuste que usted haga. Bien que usted haga un ajuste de potencia, esa pendiente B va a corresponder al exponente, ¿sí? Por el tipo de ajuste que se está utilizando. Aquí esta B que se encuentra acá en mayúscula viene a ser precisamente la pendiente de una línea recta, pero si la graficáramos linealmente. ¿Listo? Para graficarla linealmente, por eso les estoy pidiendo que la hagan en escala logarítmica. ¿Listo? Por ejemplo, en este programa que tengo acá, pues podría cambiarle la escala. Entonces, acá en la escala tipo lineal, no logarítmica, listo, ella la cambió, y acá si le cambio a escala, la pongo también como tipo logarítmica, le doy ok, mire, ya me quedó esta línea roja, ahora se me convirtió en una línea recta utilizando la escala de los logaritmos. ¿Listo? Entonces, para que usted note la diferencia acá, mire, voy a cambiar acá la escala y note la línea roja, la escala la voy a volver otra vez lineal, mire, ya cambió, y acá voy a hacer lo mismo, logarítmica la va a cambiar a lineal, noten la línea roja, entonces ahí ya otra vez la dejé como estaba requerida. Entonces, si usted la deja así, pues no importa, va a tener esto. Si hace el ajuste lineal, también debería obtener lo mismo. Listo, vamos a mirar si efectivamente pasa eso. Entonces yo voy a hacer un ajuste, pero pues ya voy a hacer eso. Listo, entonces ahí no genera un muy buen ajuste. Listo, entonces note acá el que está acá abajo, que fue este de acá, entonces da menos 0,48, pero pues me está dando un error de 0 que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero diferente al que tenía acá, ¿no? Porque este me da 0,48, pero más o menos 0.012. ¿Listo? ¿Cómo sacamos esta incertidumbre? Pues entonces la incertidumbre asociada al método
por ejemplo para la pendiente, entonces aquí en el PDF que les envié les dicen que bueno, que esa incertidumbre tiene que ser utilizando la ecuación 7.45. Estas X mayúsculas pues simplemente son logaritmos, si es que no se van a poner a copiar toda la misma ecuación con los logaritmos para que no se vea muy amplia y muy engorrosa la ecuación. Y esta sumatoria de Y, yo les envío un PDF nuevo que acabo de hacer con algunas ayudas, ¿sí? Equivale al logaritmo de los t's menos el logaritmo de t promedio. Listo, ese es un PDF que les voy a enviar donde hay algunas ayudas. Entonces simplemente es hacer eso, ¿sí? Ahora para el caso del punto de corte, pues utilizo también corte acá, voy a utilizar el corte. Listo, pues voy a realmente a calcular A minúscula, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos A minúscula? Entonces, tal como nos expresa la ecuación 7.38, entonces utilizar esa ecuación. Entonces, esa ecuación simplemente me dice, mire, coja la suma de los logaritmos de y, en este caso de t, réstelo del valor de la pendiente que le dio anteriormente, que fue el 0.48, por el logaritmo de alfa, su suma, ¿no? ¿Listo? Y todo eso va a dividirlo entre ¿quién? Pues todo eso lo vamos a dividir entre el total de datos que fue 8. ¿Listo? Menos 0.83. Listo. Pero usted necesita calcular es A mayúscula, porque si usted se da cuenta acá, A mayúscula es la que hace parte de la función potencial. B mayúscula y B minúscula son iguales, por eso acá el autor en la ecuación 7.42 dice que son lo mismo. Pero para obtener A mayúscula, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces A mayúscula, que es el punto de corte, va a ser igual a ¿quién? Entonces va a ser, como es un logaritmo en base de 10 y toca calcular su antilogaritmo, simplemente es calcular 10 elevado al número que acabamos de obtener. Eso me da 0.1457. Si yo voy al ajuste original, al que tenía al inicio, ¿sí? Entonces, discúlpenme un segundo. Acá miren, aquí noten que este 0.8356, que es precisamente el valor que obtenemos de A minúscula, ¿sí? Entonces ahí obtenemos A minúscula, 0.83. Mire, compare este valor con este valor. Pero es que este valor corresponde a el ajuste polinómico, ¿sí? Entonces el que nosotros queríamos calcular era A mayúscula, que es el corte para el lineal, que es de 0.14, que es precisamente en este ajuste en el que se encuentra. Este fue el ajuste que se hizo lineal, mire, porque esto se hizo sobre la escala, mire, escala logarítmica. ¿Listo? Dio el 0.1456. ¿Eso qué implica? Que independiente del ajuste que usted utilice, esos números los están calculando utilizando un método, y ese método se conoce como el método de los mínimos cuadrados. Ahora, para calcular estas incertidumbres, precisamente con las ecuaciones que les acabo de mencionar, que son las ecuaciones 7.45 y 7.46, son suficientes para calcular a delta B y a delta A. Y ahí prácticamente tendríamos todo sobre la gráfica. Ahora, dicen que la constante A depende de la aceleración de la gravedad mediante una ecuación. Acá yo les hago el despeje para que calculen a G en términos de A. ¿Cuánto saben? O sea, ¿cuánto debe valer A? Pues a ya tienen el valor, porque A es precisamente el valor que calcularon en su hoja de Excel, en este caso 0.1457. Y entonces ahí tiene que aparecer el valor de G. ¿Y cómo calculan la incertidumbre? Pues si usted hace bien la operación utilizando la ecuación número 7.46, va a obtener a delta A. Entonces usted hace la derivada, yo acá les hago la derivada, etcétera, etcétera, y simplemente llegamos a la relación de que la incertidumbre, perdón, este menos no va ahí, ese menos no va ahí, ¿sí? La incertidumbre es 4pi sobre A al cubo por delta A. Entonces A ya lo tenemos y delta A es la incertidumbre asociada. ¿Listo?
Para el caso de vibración de una cuerda, que es el caso número 2, acá yo les hago toda la ayuda pertinente, ¿sí? Y nos vamos directamente a las ecuaciones, perdón, a la gráfica. Ustedes tienen una tabla. Tienen que tener en cuenta que esto está en centímetros, los newtons se manejan en metros, entonces es bueno que pase todo al sistema internacional. Pues esto es poner los 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 respectivamente. Hallan el valor de K con esta ecuación. Hallan la incertidumbre de K con esta ecuación. Yo les hice todas las derivadas para que ustedes no se desgasten. Entonces, toca encontrar una relación de este tipo. K y delta K, pues del punto 1, mire, ya les estoy diciendo cómo la tienen que calcular. K y delta K, ya las calculan, listo. ¿Cómo hallamos estos exponentes? Pues toca hacer las gráficas. ¿Y cómo se hacen las gráficas? Poniendo los datos en las respectivas gráficas. Eso se hace de la siguiente manera. Entonces, yo anteriormente había hecho ya estas tablitas, pues simplemente coloqué aquí, mire, la fuerza, ¿sí? Entonces, mire, aquí voy a dejar esta tabla más grande. Entonces yo puse aquí la fuerza 20, 25, 30, 35, 40, que efectivamente es la que me dan acá en los datos, 20, 25, 30, 35, 40. Entonces suponga que usted va a hacer una medición, pero va a dejar L fija, es decir, la primera medición es para 40 centímetros de esa cuerda, la va a dejar fija. Entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene 167, 189, 106, 222 y 239 como frecuencia. Cuando deja ¿quién? A L igual a 40 fija. Entonces, ¿qué tiene que graficar? 20, 167, 25, 189, 30, 206, 35, 222, 40, 239. Pero recuerde que en el eje Y, ¿quién va? Va la frecuencia, ¿no? Entonces usted tiene que hacer una gráfica de frecuencia versus fuerza. Listo. Hace después lo mismo, pero dejando a L igual a 0.5 metros. Después para Y igual a 0.6. Y así sucesivamente. Es decir, que usted debe tener 1, 2, 3, 4, 5 gráficas, todas respecto a ¿quién? A 20, 25, 30, 35 y 40 newtons, que es la fuerza. Esta fuerza se grafica en el eje X y cada una de estas se debe graficar en el eje Y. ¿Listo? Entonces, perdón, esta gráfica no corresponde porque esto es de frecuencia versus longitud. Mentira, sí, esta va a ser frecuencia versus fuerza. 20, 25, 30, 35, 40, ¿listo? Acá está es mal etiquetado, perdón, pero esto es fuerza, ¿no? ¿En qué? Newton. Listo. Ok. Note porque la fuerza va 20, 25, 30, 35, 40. ¿Listo? Y la longitud va en 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Listo, acá yo hice los ajustes. Acá también van a aparecer los ajustes, van a aparecer las pendientes, el intercepto, la pendiente, ajustes de tipo lineal, pero esos ajustes no los hice sobre estas gráficas, porque estas gráficas no necesariamente van a ser lineales. Entonces, ¿qué se hace en este caso? En ese caso se hace una linealización. ¿Qué hice como para linealizar? Pues simplemente puedo hacer dos cosas. Puedo construir mi gráfica de la longitud, perdón, de frecuencia versus fuerzas, pero en la escala de los logaritmos, y ahí quedan linealizadas. ¿Listo? ¿Qué toca hacer? Pues lo mismo que se hizo acá, ¿sí? Lo mismo que se hizo para el punto 1, pero acá en vez de log de t y log de alfa, entonces van a poner es fuerza. Acá van a poner frecuencia, log de la fuerza, log de la frecuencia por log de la fuerza, etcétera, etcétera, y van a obtener los mismos parámetros. Claro, como usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 gráficas, pues usted va a tener 5 valores de B, ¿cierto? Que son los valores de la pendiente. Usted al final lo que tiene que hacer es promediarlo y ahí va a obtener el valor de B, que pues en este caso ese B corresponde a este exponente de acá que estamos llamando n. ¿Listo? ¿Y cómo calculamos la incertidumbre?
pues esa incertidumbre se calcula también utilizando el método de mínimos cuadrados, tal como se hizo en el punto anterior, para calcular a quién, para calcular a delta A. ¿Listo? Recuerden que delta A toca calcularlo utilizando la ecuación 7.46 del PDF de mínimos cuadrados. Entonces ahí salieron las primeras 5, y las otras, ¿de dónde salen? Pues las otras sí salen de graficar la frecuencia versus la longitud, ¿sí? Dio estas relaciones. Después ustedes pueden hacer su ajuste lineal para que quede bien bonito en la escala de logaritmos. O sea, si ustedes lo pueden hacer muy fácilmente, y comienzan a salir todos los ajustes. ¿Listo? Realmente los ajustes es lo que a uno le interesa. Entonces sale este ajuste con su respectiva incertidumbre, ¿sí? Etcétera, etcétera. A mí no me interesa realmente el intercepto, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es la pendiente, porque la pendiente es el número que está elevado a la b, ¿sí? O sea, me explico, de aquí, de la ecuación 7.36, lo que nos interesa es la b porque es el exponente. ¿Listo? El a lo podemos obviar, ¿sí? Acá no se confundan, acá a y b pues son diferentes a lo que muestran en el archivo PDF que les envié, pero realmente esto es pendiente e intercepto, ¿sí? Lo que nos interesa es la pendiente. Me interesan estos valores, ¿sí? Y mire que para las 5 gráficas, porque esto fue por ejemplo para 25, para 20 newton, para 30 newton fijos, ¿sí? En la gráfica de frecuencia versus longitud tengo valores como muy similares, ¿sí? Entonces cojo esos 5 valores, los promedio. Lo mismo voy a hacer con las incertidumbres, voy a obtener las diferentes incertidumbres y las voy a promediar. ¿Listo? Cuando haga eso, pues tengo la solución al problema realmente, porque simplemente lo que tenemos que hacer es escribir esta ecuación con sus respectivas incertidumbres. Entonces recuerde que esto es realmente el exponente b, y este también es el exponente b, pero dependiendo, ¿no? Aquí graficamos fuerza versus frecuencias, perdón, frecuencia versus fuerza, y después frecuencia versus longitud. Salen 10 gráficas. Tiene que tener en cuenta que para el caso de la frecuencia versus la fuerza, se deben tomar los valores de forma vertical, ¿sí? Entonces que cuando usted va a dejar, por ejemplo, la fuerza fija, ¿sí? Esta la va a dejar fija, entonces los valores ya no van a ser vertical, sino van a ser de forma horizontal. ¿Listo? Entonces cuando usted va a graficar la frecuencia, entonces va a graficar 167 versus 40, 134 versus 50, 112 versus 60, 95 versus 70, 84 versus 80. ¿Listo? Espero este PDF sea de ayuda, se los voy a enviar, y pues al final le dicen, bueno, la frecuencia se puede calcular como K por F a la N por L a la M. Son valores que ustedes van a determinar, ¿cierto? Y pues la respectiva incertidumbre va a ser esta. Entonces al final dicen que mire cómo va a ser como su error porcentual. Pues el error porcentual simplemente va a ser el valor que le dé aquí menos el valor que tenemos acá dividido entre este mismo valor multiplicado por 100. Listo, eso nos va a dar un error relativo porcentual, y pues nos va a decir qué tan alejado están nuestros valores respecto a lo que encontramos. Debería ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces ya les envío este PDF y espero sea de mucha ayuda. Entonces, no siendo más, nos vemos en clase.